El concepto de identidad siempre me ha parecido un gran misterio porque realmente ¿qué entendemos por identidad? Vale, un ser humano conforma su identidad a medida que se va desarrollando, que va creciendo, conforme a las experiencias que va teniendo, tanto en el ámbito cercano familiar, ¿no? que el núcleo primario familiar es nuestra principal fuente de información y de aprendizaje, luego de las experiencias sociales y de lo que vamos observando en el día a día, el aprendizaje, con las experiencias que son dolorosas, nos vamos configurando, aprendemos por ensayo y error, por así decirlo, y de cierta forma inconsciente se va configurando una identidad. ¿Nacemos con cierta predisposición o no nacemos? Bueno, ahí el condicionante genético es hasta cierto punto cuestionable. Quizá podamos tener una tendencia temperamental, ¿no? Vulnerabilidad del sistema nervioso, pero realmente es más la observación de los caracteres de nuestros padres, por ejemplo, y nuestras experiencias directas lo que nos va a influenciar a la hora de conformar nuestra identidad. El concepto de identidad se puede confundir con ego. La palabra ego hace referencia al yo, es decir, el ego no deja de ser, en cierto modo, como una protección para mantener esta identidad. Es decir, el ego va a procurar que esta identidad, que ha sido buena, que se ha ido conformando a lo largo de nuestro crecimiento, protectora, ¿no? Porque al fin y al cabo también se estabilizan los rasgos que han sido más productivos, más funcionales, son los que al final nos acaban definiendo más acorde a nuestra propia experiencia particular. Y el ego se encarga de mantener todo esto. Activa mecanismos de defensa cuando cualquiera de estas circunstancias se acerca a un cambio. Es importante entender que el ego utiliza el deber y la culpa como mecanismos protectores, es decir, el típico concepto de yo debo de. El concepto debo de va muy entrelazado con el mantenimiento de esos patrones que nos definen y como consecuencia utiliza la culpa, es decir, dentro de nosotros se genera una, como definimos y llamamos, disonancia cognitiva cuando tratamos de cambiar algo, un principio, una idea, un valor. Cuando vivimos experiencias que desafían esa parte de nuestro ser, que nuestro subconsciente se percata, el ego activa la disonancia cognitiva, el malestar emocional, esa sensación como de que algo no termina de encajar, que en cierto modo todos experimentamos, pero que al final acabamos dando una explicación paralela que hace que, esa experiencia encaje dentro de nosotros de alguna manera, que se mantenga el patrón que tenemos. Es decir, estamos diseñados para, en cierto modo, ser reactivos al cambio. Entonces aquí es donde es muy importante que entre en juego la toma de conciencia. Es decir, el llegar de alguna manera a alguna conclusión de cómo nos gustaría ser. Y ahí es donde juega un papel muy importante la observación, es decir, el observar lo que nos gustaría ser, a dónde nos gustaría llegar, porque lo hayamos visto en otra persona, porque quizás hayamos experimentado muy sutilmente eso en algún momento de nuestra vida, que hayamos estado más abiertos, porque nos hayamos visto en un contexto nuevo, por ejemplo en un viaje, en un lugar diferente donde estamos abiertos a incorporar experiencias nuevas y a experimentar cosas diferentes, ¿no? Pues ahí observamos y descubrimos dónde nos gustaría llegar, y también a través del raciocinio, de nuestra conciencia, de pensar, es que si yo llegase a ser de esta manera, posiblemente viviría con más paz mental, con más serenidad, podría experimentar emociones más placenteras. Es decir, vivir con bienestar. Con lo cual, a través de la observación de nuestra experiencia y de nuestras reflexiones, del uso de nuestro raciocinio consciente, llegar a pensar y llegar a concluir cómo nos gustaría ser, que es distinto
de cómo somos o cómo creemos que debemos ser, que ahí es donde actúa la coraza del ego.